Hola a todos y bienvenidos a la segunda parte de la clase complementaria del día de hoy. Entonces, como les había dicho en el video anterior, vamos a ver qué ocurre en el modelo de Aggion y Howitt cuando le metemos piratería, competencia desleal, ilegal, falsificación, lo que ustedes quieran llamarlo, al sector de bienes intermedios. Entonces, va a ser bastante intuitivo, no va a tener tanto desarrollo matemático, excepto en la parte del sector de las ideas. Pero el resto va a ser mucho más intuitivo, no vamos a sacar tanta álgebra como en el punto anterior, pero sí es clave que vean bien el video anterior y entiendan todos los pasos algebraicos de ese modelo para entender bien esta parte de la clase. Entonces, empecemos. Entonces, en el modelo original sabemos que no hay competidores que desafíen al monopolio y por lo tanto la firma monopolística de los bienes intermedios puede fijar sus precios para maximizar sus beneficios e igualarlos a 1 menos alfa, a 1 sobre alfa, perdón. ¿Listo? Entonces ahora nos tenemos que preguntar es qué pasa si hay piratería en este modelo y cómo se introduce la piratería. Entonces para esto suponga que para el bien intermedio existe un conjunto de firmas que producen un bien sustituto de X, pero cuesta omega unidades producirlo. Entonces ahora tenemos que ver qué pasa con ese omega. Suponga que omega es mayor a 1 y por lo tanto, si omega es mayor a 1 sobre alfa, la restricción de precios no importa y tenemos el caso inicial que resolvimos en el video anterior. Es decir, pues estas firmas piratas producen el bien intermedio más caro de lo que lo produce el monopolio, maximizando sus beneficios. Entonces, pues estas no entrarían al mercado y simplemente el modelo quedaría resuelto de la misma manera. Pero ¿qué pasa si omega es menor a 1 sobre alfa? Aquí vamos a ver que cambia la demanda del bien intermedio y al cambiar la demanda de bien intermedio pues van a cambiar las decisiones de los monopolistas y van a cambiar las decisiones del sector de las ideas. Entonces veamos qué pasa con la demanda y la producción y beneficios del sector de bienes intermedios. Estamos en el caso 2, entonces recordemos que omega va a ser mayor a 1, pero va a ser menor a 1 sobre alfa. ¿Listo? Esto para que lo tengan en cuenta. Entonces, partamos de que la función inversa demanda del bien intermedio ahora está determinada por esta ecuación. ¿De dónde salía esta ecuación? Del problema de bienes finales. Acuérdense que derivábamos esa función de producción, esa función de beneficios, perdón, y nos quedaba que el precio era igual a alfa por at a la 1 menos alfa por xt al alfa menos 1, pero ahora ese precio pues sabemos que va a ser igual a omega. ¿Listo? Con esto en mente, yo ya puedo entonces sacar las cantidades de bien intermedio que van a ser producidas. Entonces lo único que voy a hacer es despejar xt de esta expresión de acá. Entonces me queda que las cantidades son iguales a alfa sobre omega a la 1 sobre 1 menos alfa por at. Entonces nuevamente seguimos teniendo el efecto positivo de la productividad sobre las cantidades demandadas. Obviamente si aumenta el precio, pues van a caer las cantidades. Y si aumenta pues la participación del bien intermedio, pues va a aumentar su demanda en este caso. ¿Listo? Entonces es como por un lado. Entonces, al cambiar las cantidades demandadas y por ende producidas, porque acá no hay exceso de producción, entonces vamos a sacar los beneficios óptimos del monopolista, que son los siguientes. Entonces son el precio al que cobran el bien intermedio por las cantidades que producen menos las cantidades producidas por su costo marginal, que sigue siendo 1. Entonces, factorizando la x, me queda entonces xt por el precio menos 1. Y esto sabemos que es, entonces las cantidades, ya sabemos cuáles son las óptimas, alfa sobre omega elevado a la 1 sobre 1 menos alfa por at. El precio ahora que cobran es omega menos 1, que es el costo marginal. ¿Listo? Entonces ya tenemos los beneficios. ¿Cómo dependen los beneficios del monopolista de omega? ¿Puede haber un óptimo o no? Digamos, acá uno podría sacar logaritmos y derivar, pero para no tener que repetir todo este proceso que hemos hecho en el semestre, vamos a hacerlo más intuitivo. Entonces, para los monopolistas, el precio óptimo a cobrar es 1 sobre alfa, porque gracias a esto, pues, maximizar sus beneficios si no hay otras firmas que le compitan. Sin embargo,
dado que omega es menor a 1 menos alfa, los beneficios de los monopolistas en este caso van a ser inferiores, pero van a aumentar en la medida en que omega se acerque al precio de monopolio, es decir, en que omega aumente hasta llegar a 1 sobre alfa. Por lo tanto, en este caso, esa derivada de los beneficios óptimos con respecto a omega va a ser positivo. Entonces acá tienen que tener claro que esto solo aplica cuando omega está entre 1 y 1 sobre alfa. Si ya es mayor a 1 sobre alfa, pues ya esto no, pues no es el caso, no importa porque no tendríamos omega en la función. Ahora, ¿qué pasa en el sector de las ideas? Entonces, del problema del innovador sabemos lo siguiente. Sabemos que sus ingresos van a ser igual a los beneficios que tienen las firmas monopólicas por la probabilidad de que innoven, que es toda esta expresión de acá, menos pues obviamente los recursos que ellos inviertan. Entonces las condiciones de primer orden, que salen de derivar los beneficios con respecto a RT, me quedan de la siguiente manera. Entonces me quedan sigma por lambda sobre AT por RT sobre AT elevado a la sigma menos 1 por los beneficios de las firmas de bienes intermedios o las firmas monopólicas. Y esto va a ser igual a el costo marginal, el costo marginal de una unidad de recursos invertidos, que era igual a 1. Listo, entonces ahora lo que vamos a hacer es reemplazar los beneficios del sector de bienes intermedios y simplificar toda esta expresión. Entonces recordemos acá que esto es, vamos a reemplazar el pi que habíamos hallado anteriormente. Entonces reemplazo y me queda ya una expresión un poco muy grande y fea. Y vamos a despejar de acá RT sobre AT. Listo, entonces nuevamente este se me va a cancelar con este y voy a seguir el proceso para despejar. Entonces voy a pasar a dividir este sigma por lambda y voy a reorganizar estos términos al otro lado una vez los pase a dividir. Entonces por eso acá ustedes ven omega sobre alfa invertido y tienen acá el sigma, el phi y el lambda menos 1 que venían de aquí. Listo, acuérdense que este se me canceló. Y listo. Entonces después lo que va a hacer es elevar ambos lados de la expresión a la 1 sobre 1 menos sigma. ¿Listo? Entonces al hacer esa elevada me queda esta expresión gigante. Pero nuevamente tenemos acá algo positivo y es que la elasticidad sigma tiene un efecto positivo sobre la cantidad de recursos invertidos, al igual que la productividad del sector de innovación. ¿Listo? Entonces, hagamos un poco de estadística comparativa, que es lo que ya hemos hecho. Entonces, la cantidad de recursos invertidos en innovación y desarrollo depende positivamente de la elasticidad de la probabilidad de éxito con respecto a RT. Sigma depende positivamente del parámetro de productividad del sector de innovación lambda. Y cómo dependen entonces de los recursos del precio de la competencia desleal, de la piratería, omega. Entonces acá tenemos que lo vamos a hacer intuitivamente para no tener que derivar. Entonces, siguiendo el caso anterior, cuando el precio pirata aumenta, vamos a ver que se incrementan los beneficios del monopolista. Por lo tanto, el beneficio esperado de los innovadores también aumenta y por ende tienen más incentivos a invertir recursos para encontrar una innovación. ¿Listo? Entonces acá, si el precio pirata es más alto, entonces va a haber mayores beneficios para los monopolistas y por ende mayores beneficios para el sector de innovaciones, que van a tener mayores incentivos a invertir recursos para sacar una innovación. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa con el crecimiento de la economía? Entonces, partiendo de la función de producción de bienes finales y reemplazando la cantidad óptima de bien intermedio, vamos a encontrar nuevamente que el crecimiento esperado de la economía está dado solamente por el crecimiento de la productividad del bien intermedio. Entonces, acá tenemos esto, perdón, se me fue, esto es un gamma. Voy a corregirlo antes de subirle las notas de clase. Entonces tenemos que el crecimiento esperado del producto es igual al crecimiento esperado de la productividad, que es gamma menos 1. Entonces recordemos, este gamma es el salto que hay en la productividad por la probabilidad de innovar, que es lambda,
por RT sobre AT óptimo, que ya encontramos anteriormente, y esto elevado a la sigma. Como la probabilidad de innovación depende positivamente de omega, la tasa de crecimiento también va a ser. Entonces, ¿cómo se puede interpretar eso? Entonces, piensen que el costo de eh, plagiar, copiar esta innovación puede verse un poco reflejado en este precio pirata que se cobra. Entonces, si omega es bastante alto, eso quiere decir que hay mejores derechos de propiedad o mayores derechos de propiedad y protección a estos derechos de propiedad y por lo tanto los costos de imitación a la piratería son más altos. ¿Sí? Entonces acá podemos ver que esta piratería, esta competencia desleal, se puede ver obviamente afectada cuando tengo un omega más alto. ¿Listo? Entonces esa es la forma de interpretar esta parte de la piratería. Ahora, en un mundo ideal, sería mejor claramente que hubiera competencia y esta competencia está más que vista en el sector de las innovaciones, pero lo que es clave es que es necesario hacer esa protección de los derechos de propiedad para que haya incentivos precisamente a innovar. ¿Listo? Entonces, hasta aquí llega la clase de hoy. Si tienen dudas, preguntas, la podemos resolver en la complementaria y también dudas, preguntas de todos los modelos que hemos visto hasta el momento. Listo, me cuentan cualquier cosa. Chao.